Otra semana más compartiendo con ustedes este programa Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. En este programa la entrevista con Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de la Zona Atlántica, con quien dialogaremos sobre la actual situación en el comercio y sobre todo relacionada al empleo, relacionada a la toma de empleo, la baja de empleo y cómo se ha mantenido el empleo aquí en la ciudad de Mar del Plata y en la zona, ya que es un sindicato que abarca varios partidos del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la entrevista con Augusto Taglioni, un analista internacional con quien analizaremos la situación internacional a partir de la asunción de Donald Trump. Así como es un corte y enseguida compartimos con ustedes estas entrevistas. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030, en capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos, 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. Como le dijimos al principio, la entrevista con Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Guillermo, gracias por recibirnos en tu despacho aquí en el Sindicato de Empleados de Comercio. Al contrario, gracias a ustedes por poder contar un poco cómo estamos viendo nuestra ciudad en esta temporada que nos está acompañando. Bueno, viste que siempre parece como que todo se sabe, uno da por hecho, por sabido, un montón de cosas, y a veces el que nos está mirando en la tele, por ahí puede saberlo o no. ¿Cuál es el área de la jurisdicción, digamos, del sindicato tuyo? Bueno, Mar del Plata y Zona Atlántica es la denominación y nosotros tenemos un ámbito de actuación territorial que va desde Miramar a San Clemente del Tuyú, desde Mechongué hasta Madariaga. Cada una de las localidades que te estoy nombrando, o diríamos que traspasan cada uno de los departamentos de la provincia de Buenos Aires, tenemos una delegación donde tenemos un representante de nuestra organización sindical y un funcionario de la obra social. Nosotros somos una organización que se extiende territorialmente, pero que brinda servicios de salud y servicios vinculados al mundo sindical. Bueno, entonces en ese territorio, no me da temor decirlo, debe ser el gremio, si no es el 1, debe ser el 2, que mayor empleabilidad en blanco tiene. Sí, somos el gremio más numeroso y te diría que ahora somos un gremio fuerte en toda la región. Bien, yendo a la costa atlántica, las localidades que me mencionabas, de lo que has hablado con los compañeros hasta acá, ya ha pasado prácticamente, no sé, el 70-80% de la temporada. ¿Cuál es la evaluación desde el lugar de ustedes? Primero te quiero añadir a la pregunta, que es muy interesante tu pregunta porque permite contarte que el gremio fue evolucionando en esos lugares a la par del crecimiento demográfico, porque hay ciudades que antes nosotros las catalogábamos o teníamos políticas sindicales o de salud como localidades balnearias de temporada y se han transformado muchas de ellas en localidades con tránsito comercial durante todo el año, o sea, hay actividad comercial fuerte durante todo el año. Ya no las tenemos como actividades temporarias, sino como ciudades de todo el año. En ese sentido, la temporada, por supuesto, que tiene un carácter extraordinario, y lo que vimos es, primero, mucha incertidumbre, cómo iba a ser encarar la temporada, no fue un diciembre brillante, y un enero que del 15 para adelante fue muy importante. Mar del Plata ha tenido en la primer quincena la característica de tener turistas que arribaban de fin de semana. Se perdió un poco la continuidad diciembre, enero, como habíamos tenido en otros años, en otras temporadas. Post pandemia había sido un fenómeno muy interesante porque la gente encontró en la vacacionar una forma de calidad de vida y sus ahorros, muchos o pocos, los destina a vacacionar, y encontramos una segunda quincena de enero mucho más importante que la primera, lo que hace que sea una temporada, de nuestro punto de vista, regular. Bien, me imagino que habría habido al comienzo, como pasa todos los años, una gran expectativa de ese empleo temporario
la primera semana medio estuvimos ahí que no sabíamos qué iba a pasar, el clima no acompañaba, después, como bien decía, se incrementó. ¿Cómo evoluciona eso? Los chicos, generalmente gente joven, que se incorpora en una actividad así de temporada, por supuesto que tiene que estar en blanco, como lo establece la legislación vigente, pero ¿se termina después de la Semana Santa? ¿Se termina antes? ¿Cómo lo van viendo? Bueno, también se incorpora a esta temporada un nuevo fenómeno que la legislación argentina ha cambiado. A partir de la ley base tenemos nosotros 6 meses de periodo de prueba, con lo que se pone en un marco muy controversial que va a ser el futuro del trabajo de temporada en las ciudades como la nuestra. Vos sabés que claramente la ley de contrato de trabajo marca que la temporada tiene 90 días, con continuidad el otro año, que hay una obligación de llamarla, etcétera, etcétera, pero hay un nuevo paradigma, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero hoy nuestros legisladores han votado que hay 6 meses de periodo de prueba, por lo tanto vos tenés noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril como el periodo de prueba. Por lo tanto, las situaciones del contrato de temporada empiezan a modificarse sustancialmente. Yo creo que nosotros vamos casi a una reconversión del trabajo de temporada en las ciudades como las nuestras. Y te voy a dar el ejemplo concreto por qué te digo esto. En Mar del Plata tenemos un fenómeno de crecimiento comercial muy importante. Yo creo que se ha destrabado una situación histórica. Nosotros siempre planteamos, y con la UCIP hemos tenido posiciones o miradas que hemos compartido algunas y otras no. Nosotros creemos que tiene que haber marcos regulatorios, pero no de prohibición. Regular sí, prohibir no. Y a mí me parece que yo te cuento en los últimos tiempos recientes lo que ha sucedido en nuestra ciudad. Abrió una gran superficie, un supermercado, con el salón más grande de la República Argentina, tomando 700 trabajadores, cuyo promedio de edad son 22 años, dándote respuesta a la gente joven que se incorpora. Hemos tenido ya la segunda apertura de un local de zapatillas muy importante, indumentaria deportiva que viene de Buenos Aires, con la incorporación de 62 trabajadores, 24 años de promedio. Se ha abierto una gran superficie de un supermercado francés mayorista en Pinamar, 110 trabajadores, 24 años, 23, 24 años promedio de edad. Se ha abierto una casa muy importante de ropa en lo que era el Paseo Diagonal, de 3 pisos, incorporando 90 trabajadores, mujeres y hombres también muy jóvenes, ahí no tengo el promedio de edad. La cooperativa obrera, controversial apertura que hemos tenido, pero también ha incorporado 45 trabajadores cuya edad también son trabajadores jóvenes. Y después tenemos comercios locales que también han abierto nuevas sucursales, que están por abrir nuevas sucursales, o ferias que han abierto. O sea, hay como un contraciclo en Mar del Plata del crecimiento del comercio. En blanco, trabajo decente como decimos nosotros, y con un promedio de edad joven, que tiene sus pormenores. Nosotros hablamos mucho con esas empresas, visitamos a los jóvenes y tienen una mirada del empleo no tan rígida, esquemática, no digo que no sea seria como nosotros teníamos. Hay ciertas miradas de cómo mirar el futuro laboral que son muy distantes a las que teníamos nosotros, porque el mundo está cambiando, las perspectivas están cambiando, las miradas de los jóvenes sobre el empleo está cambiando. Por lo tanto, es un desafío muy importante que ya lo veníamos viendo nosotros hace mucho tiempo, el que tiene el mundo del trabajo. Y cuando digo el mundo del trabajo, digo el sindicalismo y el sindicalismo empresario. Y sobre todo local, porque Mar del Plata sigue siendo una plaza muy importante, porque, y con esto quiero terminarte y reivindicarlo, esto lo he podido compartir con algunos empresarios y se lo he transmitido también a quien preside la UCIP. Creo que hay que rescatar el último año el comportamiento del empresariado local, porque no hemos tenido despidos masivos y hubo una fuerte decisión del buen empresariado local, que es muy importante y que tiene mucha trayectoria en no despedir gente y sostener las plantillas. Y eso se notó, se vio, y para nosotros es una circunstancia de mucho, la palabra sería de mucha reflexión positiva. Si bien este año que estamos transitando es un año electoral, y uno no sabe, medio como que ese momento de la elección es medio una bisagra, ¿no? No se sabe qué decisiones se van a tomar después y en función del resultado de esa elección. Pero ¿cuál es la mirada del sindicalismo, del sindicalismo que tiene que ver con el comercio, la perspectiva de la economía para el resto del año? Mirá, nosotros también tenemos datos que el consumo tiende a una baja.
porque todos sabemos que el modelo hizo recaer el ajuste sobre las mayorías de Argentina. Estamos hablando de la clase trabajadora, el pequeño y mediano empresario, el cuentapropista, el jubilado, el ama de casa. Entonces, esos para nosotros son los que sostienen el consumo masivo de una población, de una sociedad. Por lo tanto, cuando los niveles de ingreso de esas personas no acompañan el proceso inflacionario, porque no es cierto que el proceso inflacionario está estancado, porque lo que más requiere hoy de tus ingresos es la comida y los servicios. Eso va haciendo que vos dejes de consumir estos productos secundarios, y en esos productos secundarios se está viendo la caída. Por lo tanto, nosotros creemos que para la clase trabajadora este es un modelo que no es de prosperidad, sino de ajuste. Guillermo, gracias por estos minutos. En la próxima charlaremos un poco sobre tu historia personal, que es muy rica también, los lugares por donde has pasado, las empresas, los comercios, y hasta llegar a conducir hoy el sindicato. Pero lo dejamos para una segunda charla, ¿te parece? Muchísimas gracias, muy amables. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030. En capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos. 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. En este segundo bloque, la entrevista con Augusto Taglioni, analista internacional, para analizar la situación del mundo post-asunción de Trump. Augusto, gracias como siempre por tu disposición a acompañarnos aquí en Política y Producción. No, por favor, un placer. La última vez que hablamos, hace un tiempo ya, tendríamos que hablar más seguido, es verdad, pero bueno, pasaron cosas, pasan cosas en el transcurso del tiempo y por ahí se extienden los meses. Pero creo que no teníamos así en la mira esta vuelta de rosca que dio la política norteamericana y la vuelta de Trump, que lo veíamos más condenado, más preso, o al menos con una condena firme, que vuelta a presidente de la nación. ¿Cómo lo ves? Sí, tal cual. La verdad que al principio de toda el año anterior, digamos, al año electoral, se hablaba más de las condenas y de las consecuencias judiciales que podía tener Trump por las diferentes causas abiertas que una posibilidad de regreso, aunque es cierto que dentro del Partido Republicano, Trump siempre fue muy fuerte. Todos aquellos que quisieron desafiarlo, la verdad que fracasaron. Logró formatear el Partido Republicano a su imagen y semejanza, o sea, todos los liderazgos que lo van a suceder en los próximos tiempos tienen el mismo estilo rupturista, provocador de Trump, con lo cual digamos que la marca está intacta, ¿no? La marca registrada del trumpismo en el Partido Republicano. Y lo que vemos ahora es, bueno, con todo ese contexto de adversidades para Trump a la hora de llegar a la Casa Blanca, en la narrativa de la persecución que él dice que sufrió de parte del gobierno de Biden y demás, bueno, vemos una llegada, una victoria contundente, la que tuvo, y un Trump recargado en la gestión, en donde retoma muchas de las agendas que planteó en su momento en el primer mandato, pero que pareciera que es lo mismo pero más rápido, como dijo algún expresidente acá en la Argentina. Digo, me parece que sí queda claro que al menos estos 4 años, que serían los últimos, porque no puede renovar, no podría ser reelecto, digo, porque siempre hay que dejar una puerta abierta para cosas que creemos que no van a pasar y terminan pasando, pero bueno, por lo pronto estos 4 años, todo indica que va a ser un año de mucha intensidad y de muchos cambios bastante profundos. Bueno, hay varias cosas que rescato de lo que decís. La primera es esto de que muchas veces los analistas políticos, los que observamos la realidad, decimos, esto no puede pasar, no puede ganar este o aquel, y termina pasando. Sí. Lo que seguimos política internacional hace rato, o al menos yo, hace rato que ya no soy tan contundente con las afirmaciones, digamos, ¿no? No, Putin no va a invadir Ucrania. Bueno, terminó invadiendo Ucrania. O sea, todo en política internacional, sobre todo, también aplica obviamente para los análisis más nacionales, lo que pensamos que no va a pasar, y probablemente termine pasando, o no descartemos nunca que puede pasar. Es así. Yo creo que tiene que ver con una crisis
representación muy fuerte que están teniendo los diferentes países. Hay una ruptura del orden internacional liberal que como conocimos. Hay una crisis, una discusión muy fuerte puesta en el funcionamiento, por ejemplo, de los organismos multilaterales. Y en el caso de Trump, una agenda que lo que viene es a restaurar una lógica proteccionista e industrialista de Estados Unidos, que pudimos ver en el primer mandato, pero que me parece que ahora viene con muchísima más fuerza, con mucha más agresividad, con los aranceles como una política de disciplinamiento para el resto de los países, que a juicio de lo que estamos viendo en este tiempo está siendo extremadamente efectiva. Y bueno, y una discusión en torno a la cuestión migratoria que pone a América Latina en el desafío de repente construir, inventar, porque en muchos casos no existe, la infraestructura necesaria para recibir una cantidad de gente que vivía fuera del país y que en muchos países le implica un desafío enorme. Bueno, volviendo un paso atrás, ¿cuál es tu análisis o tu visión de por qué no se renueva la política en Estados Unidos? Porque los dos candidatos son casi octogenarios y con muy poco futuro, viéndolo desde el punto de vista natural, digamos, ¿no? Una persona ya de la edad que tienen ambos, tanto Biden como Trump, uno piensa que no pueden dejar mucho más que la gestión que van a hacer ahora o que va a hacer Trump. Biden se lo veía muy mal de salud también, pero no aparecía atrás de él otra persona más joven, de 40, de 50 años, como ha tenido en otro momento los presidentes de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en la renovación de esa política? Es interesante esa pregunta, porque yo creo que ese desafío lo tiene más complicado el Partido Demócrata que el Partido Republicano. El Partido Republicano ha construido algunos liderazgos intermedios, jóvenes, que yo creo que pueden tranquilamente sucederlo a Trump. Como te decía, Trump logró construir a su imagen y semejanza al Partido Republicano, toda la vieja guardia, el establishment republicano, Mike Pence, que fue su vicepresidente, o los Bush, digamos, todo ese esquema. Ya no hay liderazgo, sino vos tenés hoy al vicepresidente Vance, que es un dirigente de 40 años, joven, que piensa y actúa en la misma línea que Trump. Tenés a el gobernador de Florida, que también es joven y que quiso competir con Trump en la interna y después se terminó bajando. O sea, yo creo que dentro del Partido Republicano tenés más renovación que en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata sí creo que hay muchos inconvenientes para eso. Hubo una primera camada, me acuerdo, en el 2018, creo que fue, en una de las legislativas, que aparecieron Alexandria Ocasio-Cortez, digamos, dirigentes más progresistas dentro del Partido Demócrata, pero que no han logrado construir, porque son muy jóvenes todavía, un liderazgo que pueda proyectarse nacionalmente. Está Kamala Harris, que intentó ser una opción, que es una dirigente de casi 60 años, pero después no tenés mucho más. Está el gobernador de California, Newsom, que puede llegar a ser una opción, pero la verdad que me parece que los demócratas en ese sentido están más complicados. ¿Por qué pasa eso? No habría una sola respuesta. Yo creo que sí, los dos partidos históricos de Estados Unidos han encontrado dentro de sus propias filas una crisis de representación. Es decir, los demócratas, muchas bases demócratas, reclamaban una agenda más progresista, más en defensa de los asalariados, de los trabajadores, una agenda, si quiere, más de izquierda para la lógica de Estados Unidos. Y el Partido Republicano se aferró a una lógica más conservadora, más agresiva con el migrante, más antiglobalista, como se llama a nivel internacional, que es un poco lo que propone Trump y de lo que se sube Milei, Bolsonaro y muchos liderazgos en otras partes del mundo. Bueno, ¿cómo encajan en ese esquema, o en el nuevo esquema norteamericano, Milei y la derecha italiana? Bueno, en el caso de la derecha italiana, yo creo, en el caso de Giorgia Meloni, que es la premier italiana, me parece que ahí puede llegar a ser para... Meloni tiene una característica muy, muy interesante, que es como intenta hacer un nexo entre los dos mundos, ¿no? Entre el mundo más de la socialdemocracia europea y el mundo más Trump y los radicalismos más de extrema derecha. Yo creo que ella puede ser un puente entre la tensión que existe entre la Unión Europea y Trump. Trump ha hablado muy bien de ella y yo creo que ahí ella puede encontrar un lugar de protagonismo en Europa importante.
En el caso de Milei, bueno, Milei va a participar ahora de la Conferencia de Acción Política Conservadora, que es este espacio que nuclea a las derechas conservadoras del mundo. Y para mí hay que dividirlo en dos. Por un lado, el alineamiento ideológico de Milei con Trump, ciertos gestos que ha tenido Trump con él, Elon Musk, etc. Pero después hay que ver qué pasa, y a ver un signo de interrogación, con el elemento más de la política real en relación a Estados Unidos. Hay mucha expectativa de Milei con lo que pueda venir de parte de Trump. Ayuda con el Fondo Monetario, acuerdo de libre comercio, inversiones. Bueno, eso hoy no pareciera tan claro, digamos, porque Trump, primero que bueno, el Fondo Monetario y Trump ya tienen una historia de tensiones que hay que ver si se replica como pasó con el préstamo que le dieron a Macri en el 2018, que eso es una tensión que está latente y que lo tiene al ministro Caputo como parte de esa tensión. Y después tenemos en Trump una política económica extremadamente proteccionista. Entonces, pensar un acuerdo de libre comercio cuando Trump te acaba de imponer 25% de aranceles al aluminio y al acero, que eso impacta de lleno en la industria argentina, en Aluar, en Techin, un montón de empresas muy importantes, y que ayer, en esta semana, Trump dijo que no confirmó que iba a haber una exhibición de los aranceles para la Argentina, como sí dijo que podía haber una exhibición de aranceles para Italia, en su momento, de los aranceles hacia la Unión Europea. Y bueno, habla que por ahí el equilibrio que va a tener que hacer Milei o el trabajo que va a tener que hacer Milei, bueno, está bien, somos aliados en términos ideológicos, tenemos una cosmovisión similar, nos parece que la ONU no sirve para nada, que la Organización Mundial de la Salud no sirve para nada, que tenemos que irnos de acá o de allá, pero después, si hay tanta buena relación, lo más importante para Milei es que, bueno, todos los aranceles que se van a aplicar no terminen impactando en la Argentina, sino la relación personal termina siendo una cosa más de trofeo que Trump muestra al mundo que una relación de mutua conveniencia. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030. En capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos. 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. Llegamos al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes dos realidades, una local y regional y otra internacional. Primer bloque con la entrevista a Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleado de Comercio, con quien analizamos la realidad en el empleo en el sector comercial, el sector más amplio aquí en nuestra localidad, donde se han analizado estas cuestiones que tienen que ver con los nuevos emprendimientos y sobre todo con la sostenibilidad en el empleo comercial que realizan los empresarios locales, los empresarios pymes en particular. Aquellos que en el día a día siguen apostando por la ciudad, por la región y sobre todo por el colaborador, aquel que lo ven más como un par que como un número, aquel que sostienen cuando la situación viene mal y sostienen el empleo para que puedan seguir llevando comida a sus casas y puedan seguir consumiendo en una ciudad con una fuerte incidencia de consumo. Por otro lado, la entrevista con Augusto Taglioni, esta nueva realidad internacional, esta nueva conformación que empieza a sucederse a partir de la asunción a la presidencia de Donald Trump y cuáles son estas nuevas alianzas que se empiezan a ver en el mundo y estas nuevas reconfiguraciones. Así que esperamos haya sido de su agrado este programa con estas dos realidades y que, como en algunos mostramos empresas, en estos mostramos cuestiones que tienen que ver con el quehacer regional e internacional. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tengan una buena semana.